Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto módulo titulado Dashboard, donde aprenderemos a crear de manera elemental un dashboard en Tableau Public, qué características tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de herramienta. Y también vamos a realizar un abordaje teórico de algunos conceptos esenciales, como por ejemplo qué es un dashboard, y ya luego vamos a ver, como les comentaba, de una manera más práctica, cómo crear nuestro primer dash con Tableau Public y posteriormente cómo lo logramos publicar. Bueno, primero de todo, tenemos que entender que un dashboard se trata de una herramienta súper potente para poder obtener información importante de nuestra organización y generalmente esta información la vamos a analizar en formatos de gráficos y ahí nos podríamos apoyar en todo lo que hemos visto anteriormente en el curso, como así también en KPIs que nos van a permitir entender realmente qué es lo que está pasando con nuestra organización. Podemos pensar a un dashboard como una especie de resumen que nos permite recopilar datos de diferentes fuentes de orígenes de datos de una organización y presentarlo de una forma dirigible, entendible, de una manera obviamente orientada al usuario, para poder entender las características esenciales de nuestro dashboard y podríamos hacer también hasta una analogía con el tablero de control de un auto. Un dashboard nos permite entender de forma general qué está pasando con nuestra organización a partir de diferentes KPIs y visualizaciones de datos. A su vez también un dashboard debe ser personalizado, ¿bien? Debe contener únicamente los KPIs que sean relevantes para el negocio, como así también las visualizaciones correspondientes. Tiene que ser visual y obviamente tiene que ser práctico. Tiene que estar orientado a la acción y que permita que a partir de ese análisis eficaz y ágil uno pueda tomar las decisiones correspondientes. Antes de ir directamente a la herramienta Tableau, me gustaría hacerles algunos comentarios sobre ese punto. Por eso es que abrí en mi navegador algunos ejemplos de dashboard para que podamos entender un poco más en detalle. Estos dashboards no están necesariamente hechos en Tableau, ¿sí? No es el punto, sino que es entender de qué se trata. Por ejemplo, acá podemos ver una visualización que tiene algunas métricas, algunos KPIs importantes y como hemos comentado en otras oportunidades, se integra con el concepto de visualizaciones de datos. En este caso es un gráfico de anillo, que es un gráfico que deriva del gráfico de torta, o un gráfico de barras que también hemos visto. A su vez también existen otras visuales, ¿no? Como el que podemos observar a continuación, donde tenemos un gráfico de áreas, KPIs, gráfico de torta, gráfico de barras simple, en este caso es un apilado. Observen que mucho de lo que hemos comentado son cosas que claramente aplican. En este ejemplo vemos un tacómetro, vemos KPIs, vemos básicamente una matriz, gráficos que ya integran mapas, ¿bien? Este es bastante interesante. Miren que tenemos gráficos de series de tiempo, gráficos de área, etcétera. Entonces, un poco un dashboard nos representa esta información en formato, como hemos comentado antes, visual y principalmente orientado al usuario. Otra cosa que me gustaría destacar es que dentro de Tableau Public, recordemos que Tableau Public es una comunidad y dentro de Tableau Public hay una sección que si ustedes ingresan pueden ver un montón de dashboard que son tendencia y obviamente estos sí son dashboard creados con Tableau, lo que les mostraba antes no necesariamente tiene que ser así, pero acá podemos ver dashboard que efectivamente hayan sido creados con Tableau. Miren esto de la FIFA, ¿no? Cuestiones propias del coronavirus y varias, digamos, vinculaciones adicionales, pero acá tenemos como una especie de para poder hacer un brainstorming de qué tipo de visualizaciones de datos podríamos hacer de dashboard como tal, obviamente utilizando Tableau. Tenemos análisis de series temporales, cuestiones más sociales. La realidad es que hay realmente de todo. Por eso es que me gustaría comentarles que pueden explorar este recurso, entendiendo que obviamente es gratuito y aportaría mucho en la interpretación de cómo podemos crear un dashboard que sea funcional y todas las características que previamente ya hemos comentado. Bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a ver cómo es el proceso de creación de un dashboard de forma sencilla en Tableau Public. Para eso vamos a dirigirnos nuevamente a Tableau. Acá estamos en lo que es nuestro origen de datos con el que estamos trabajando. Bien, en este caso yo voy a cerrar los ejemplos anteriores que teníamos con el archivo digamos, el archivo de datos geográfico, lo cerré, así no nos confundimos. Y acá tenemos nuestra visualización. En este caso,
voy a crear otra hoja donde pueda visualizar, por ejemplo, lo que estábamos viendo antes, no sé, para categoría o podríamos ver para región, la categoría y ahora vamos a ver la sumatoria de ganancias y lo vamos a dejar así, ¿no? Como en una matriz. El objetivo de hacer esto es esencialmente generar dos hojas de trabajo para poder crear un dashboard. Acá le vamos a poner otro color y vamos a poner, por ejemplo, regiones, categorías y ganancias. Un dashboard en Tableau está compuesto por hojas. Por eso es que creé otra hoja y hice una visualización random estándar para que podamos crear un dashboard. ¿Cómo creamos un dashboard en Tableau? Presionamos este botón que dice nuevo dashboard y automáticamente van a ver que se visualiza esta sección. Vamos a ponerle ejercicio dash y como podemos identificar, lo que nos solicita es arrastrar las hojas aquí. Es esto lo que les comentaba antes, razón por la cual creé otra hoja más para poder tener obviamente más espacio. Nosotros cuando trabajamos con un dashboard en Tableau tenemos que considerar que podemos agregar diferentes objetos, como por ejemplo un botón, como por ejemplo una extensión, como por ejemplo un texto, una imagen, una página web, y esos objetos pueden colocarse de forma mosaico o de forma flotante. Si es flotante, miren, no ocupa, digamos, mi dashboard, no ocupa mi dashboard de alguna manera otra sección, sino que justamente lo que va a pasar es que flota. ¿Ven? Miren, está flotando. Entonces voy a quitar todo esto para que veamos qué pasa si lo pongo mosaico. Si lo pongo mosaico, vean que ahora sí que ocupa una sección en particular de mi visualización. Región ocupa una sección, ganancias también y mi visualización también. ¿Qué pasa ahora si pongo regiones? Vean que como si fuese un mosaico tengo que elegir en qué sección se va a ubicar. Vamos a suponer que lo pongo acá abajo y automáticamente vemos que tenemos las dos hojas integradas en un dashboard en Tableau. Con esto vimos que consiste obviamente en el arrastrar y colocar las visualizaciones como quisiéramos. Obviamente hay un montón de cosas que podríamos configurar, solo a modo de comentario, el tamaño que quisiéramos que tenga. Podemos configurar la parte del trazado. También podemos empezar a trabajar con la parte estética de nuestra visualización, ¿sí? Podríamos editar el título, formatear el título, observen, podríamos cambiar los colores también, todo lo requerido y necesario. También en la parte de dashboard podemos realizar acciones, mostrar los títulos. También, o como otra característica adicional, es que podemos presionar este botón para ver nuestro dashboard en pantalla completa. Para salir de acá simplemente volvemos a tocar o presionamos F7. Otra de las características que también podemos hacer cuando nosotros trabajamos con una hoja, bien, ir a la hoja, duplicarla, renombrarla. Lo importante siempre es que el formato general que uno quiere establecer lo demos en la hoja. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar algo de mi visualización y posteriormente traer esa hoja al dashboard y de esa manera, bueno, esencialmente nos ahorramos de realizar un formateo propio en el dashboard como tal. También podemos ver vista completa, como hablábamos antes, cambiar otros tipos de estructuras y a su vez, bueno, también podríamos agregar historias y varias cuestiones adicionales, ver cómo se ve en un teléfono, en este caso estamos en un valor predeterminado, y también tenemos la posibilidad de empezar a realizar el trazado, donde podríamos, por ejemplo, hacer algunas configuraciones adicionales. Esto es lo más elemental y básico para poder trabajar con la creación de un dashboard en Tableau. Un dashboard se conforma por un conjunto de hojas que previamente tenemos que ir asignando. Podemos establecer este tipo de objetos. Podemos dar algunas configuraciones específicas muy particulares, ¿bien? Podemos trabajar con mapas, realizar formateos, ¿bien? Por ejemplo, el dashboard, cuestiones de los parámetros, podemos seleccionar nuestra visualización y establecer algunas cuestiones adicionales, agregar animaciones, etcétera. Pero esencialmente siempre el formato lo deberíamos dar en la hoja y posteriormente consumir esa hoja en el dashboard. Recordemos que lo podríamos visualizar de esta manera y esencialmente de esta forma logramos crear un dashboard como tal. Para publicarlo simplemente vamos a archivo, bien, vamos a decirle que quiero guardar en Tableau Public
el nombre que le vamos a poner, ejemplo Dash. Yo ya estoy logueada en Tableau Public, por eso es que no me lo pide, sino tendría que loguearme. Presionamos el botón de guardar, está finalizando la solicitud y automáticamente ya tenemos nuestro dashboard correctamente publicado. Bien, muchas gracias.